Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas de Misión Internacional Casa de Oración. Los saludo en el nombre de Jesús para compartirles el devocional Tiempo con Dios correspondiente al día miércoles 27 de octubre. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por el privilegio y la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús el auxilio de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor. Te entrego mi vida y mi ser para que glorifiquen tu nombre. Amén. Muy buenos días, hermanos y hermanas. El día de hoy me toca compartir el libro de Job, capítulo 13, desde el verso 20 hasta el verso 28. Amén. El título de este tema se llama Hazme entender mi pecado. Y vamos a leerlo. Primero desde el verso 20 al 22. Dice así la palabra: haz conmigo tan solo dos cosas, entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano, y no me espante tu terror. Llámame y luego yo responderé, y yo hablaré y tú me responderás. ¿Quién está hablando? Está hablando Job. ¿A quién se está dirigiendo? A Dios. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo dos condiciones para acercarse a hablar con él, ¿no? Por un lado le dice: haz conmigo tan solo dos cosas, entonces no me esconderé de tu rostro. Amén. La primera condición que le pone Job es: aparta de mí tu mano, y la segunda, que no me espante tu terror. Entonces, según Job, luego de que Dios haya cumplido esas dos condiciones, él podría acercarse y hablarle a Dios y él le respondería, y si Dios le hablare, Job le respondería. Amén. Entonces yo les pregunto, ¿estará bien que Job le ponga condiciones a Dios para poder acercarse a su presencia y conversar con él? Amén. ¿Saben qué, amados hermanos? Muchas veces la aflicción nos hace hablar cosas que no son adecuadas. Nos hace quejarnos de Dios. Nos hace echarle la culpa a Dios. Porque en este caso, ¿qué le estaba diciendo Job? Lo leo el verso 21 en la versión Dios habla hoy. Le dice: deja ya de castigarme y no me hagas sentir tanto miedo. ¿No? Entonces Job, ¿qué le está diciendo a Dios? Tú me estás castigando. Amén. Pero cuando nosotros leemos el capítulo 1 de Job, ¿qué había pasado? Yo te pregunto, amado hermano, ¿el que lo estaba castigando era Dios o no? Dios no lo estaba castigando. Lo que había pasado es que Dios había permitido que el acusador, que el enemigo, lo toque. Amén. Había permitido que Job pase pruebas, que Job pase por un momento de aflicción, pero no era Dios el que lo estaba haciendo. Amén. ¿Y saben qué, amados hermanos? Eso pasa muchas veces con nosotros. Cuando nos apartamos de Dios y Dios quita su protección de nosotros, ¿qué pasa? Estamos expuestos al enemigo. Y al estar expuestos al enemigo, ¿qué sufrimos? Las consecuencias de estar lejos de Dios. Entonces muchos le pueden decir:
Señor, ¿por qué me castigas? Pero no es que Dios nos esté castigando, simplemente que nos hemos salido de la cobertura de Dios. Simplemente que nos hemos alejado de Dios, y al estar alejados de Dios, estamos expuestos al enemigo. Así como el hijo pródigo se alejó de la cobertura de su padre y estuvo expuesto al pecado y estuvo expuesto a la consecuencia del pecado. Amén. Entonces, ¿qué dice el libro de Hebreos 4:16? Dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, ¿no? Para el oportuno socorro. Amén. Nosotros no tenemos por qué ponerle condiciones a Dios. ¿Cómo tenemos que acercarnos? Confiadamente al trono de la gracia de Dios, para hallar gracia y oportuno socorro. Amén. Y otro verso más, Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Al contrario, esas son las condiciones que nosotros debemos de tener para acercarnos a Dios. Un corazón contrito y humillado, un corazón confiado. Amén. Confiado en que tenemos un Dios misericordioso. Pero ¿saben qué, amados hermanos? Hay otra cosa que sí nos aparta de la presencia de Dios. Y esa cosa se llama pecado. Y eso sí lo entendía claramente Job. Por eso que en el verso 23 que dice: ¿Cuántas son mis iniquidades y pecados? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Entonces, ¿qué creía Job? Que lo que estaba pasando era consecuencia de su pecado, consecuencia de las transgresiones que él había cometido. Y él entendía que cuando uno comete pecado, se aleja de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no habita en medio del pecado. Amén. Por eso es que Job le suplica a Dios: hazme entender mi pecado. En otra versión dice, en Dios habla hoy: dime, ¿cuáles son mis pecados y mis delitos? ¿Cuáles son mis crímenes? Amén. Entonces, es importante, amados hermanos, que nosotros podamos identificar qué pecado estamos teniendo. Porque si no identificamos el pecado que tenemos, que cometemos delante de Dios, es mentira que nos acerquemos a Dios, porque Dios no está en medio del pecado. En el Salmo 139:23 el salmista dice, ¿no? Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, Señor. Hazme entender qué pecado tengo para poder confesarlo y arrepentirme. Porque si no lo confieso, si no me arrepiento de mi pecado, no puedo venir a tu presencia porque tengo estorbo. Amén. Entonces, continúa Job, dice: ¿por qué escondes tu rostro y me tienes por enemigo? Amén. Si hay pecado, el Señor va a esconder su rostro. Por eso es que Job se preguntaba, ¿no? ¿Cuál es el pecado que he cometido que me ha vuelto enemigo tuyo?
Amén. En el libro de Deuteronomio 32:20, ¿qué dijo Dios? Esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ahí que estaba diciendo Dios, yo voy a esconder mi rostro. ¿Pero de quién? De aquella generación pecadora, de aquella generación infiel, de aquella generación perversa. Dios sí esconde su rostro, pero de aquellos que están en pecado. Por eso, amados hermanos, si queremos acercarnos a Dios confiadamente, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a encontrar nuestro pecado, aún el pecado más oculto que tengamos, porque hay pecados externos que se identifican fácilmente, pero hay pecados que están en lo más oculto, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Y así como Job hay que pedirle, ¿no? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Amén. Y ahí Job se hace una pregunta, ¿no? Le hace una pregunta a Dios. ¿Vas a quebrantar la hoja que arrebata el viento y perseguir una paja seca? ¿No? Ahí, ¿qué está haciendo? Se está presentando con un corazón contrito y humillado, reconociendo la grandeza de Dios y la insignificancia del ser humano. En otra versión, en Dios habla hoy, dice, soy como una hoja al viento. ¿Por qué quieres destruirme? No soy más que una paja seca. ¿Por qué me persigues? Amén. Entonces, amados hermanos, no podemos entrar con autosuficiencia, con orgullo, con vanidad, con soberbia delante de Dios. Él es el creador y nosotros somos su creación. Amén. Entonces, continúa Job, dice, ¿por qué dictas amarguras contra mí y me cargas con los pecados de mi juventud? Amén. Entonces, Job, tratando de identificar su pecado, no solamente se acuerda del pecado de ahora, sino también le pide a Dios, Señor, ayúdame a entender mi pecado, no solamente el que he cometido últimamente, sino desde mi juventud. Amén. En el Salmo 25:7, el salmista le dice, no te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Dios. Cuando venimos a los caminos de Dios, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él cancela toda acta, todo decreto que pesaba sobre nosotros y lo exhibió públicamente y lo crucificó en la cruz del Calvario. Y en ese momento fueron perdonados y borrados nuestros pecados de ahora, de la juventud, de la niñez y aún los que no nos acordamos. Amén. El Señor no se acuerda de esos pecados porque nosotros ya nos hemos arrepentido. Entonces, amados hermanos, si queremos tener nuevamente una comunicación con Dios, una relación con Dios, una comunión con Dios, un tiempo de oración en nuestro lugar secreto, donde esté la presencia de Dios,
donde esté la palabra de Dios. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a identificar qué pecado estamos llevando y que no nos damos cuenta, porque ese pecado impide que nosotros podamos tener una relación perfecta con Dios. Pídele, amado hermano: Señor, hazme entender mis pecados y mis transgresiones. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor, porque tú eres nuestro Dios grande y poderoso, Señor, y a ti no podemos engañarte. Yo te pido, mi Rey, que nos hagas entender nuestros pecados, Señor, para que podamos arrepentirnos, Señor, y podamos pedirte perdón, mi Dios. Queremos acercarnos confiadamente a tu trono de gracia, Señor, y recibir palabra tuya, Señor, y que tú también recibas nuestras peticiones, Señor. Gracias, mi amado Dios, te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto